Roger Soto Palma, perdón, que es microbiólogo inmunomatólogo, también es docente, va a impartir la charla del día de hoy acerca de las transfusiones de emergencia. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los presentes. Me alegra tener una amplia concurrencia, por decirlo así, aquí en esta reunión. Mucho gusto, mi nombre es Roger Soto, como decían las compañeras de la presentación. Soy microbiólogo, tengo un posgrado en inmunohematología y banco de sangre. Y pues tengo bastante tiempo, ¿verdad?, dedicarme precisamente a este campo del conocimiento, ¿verdad?, de la parte de la salud. Y para mí es un gusto pues hablar de esto, ¿verdad? De hecho, espero que pues tengan una mejor comprensión del tema, ¿verdad?, al final de esta presentación. Y que pues se animen precisamente de alguna forma, aunque la charla no tiene que ver con donación de sangre, pues por otro lado se animen, ¿verdad? Para que puedan, ¿verdad? En algún momento de su vida, pues ir a donar sangre, los que no lo han hecho, ¿verdad? Y tengan esa inquietud, porque van a ver lo importante, ¿verdad? O lo necesario, ¿verdad? Que es precisamente que en los bancos de sangre dispongamos de componentes sanguíneos para poder atender las emergencias que se presentan precisamente en los centros de salud. Para iniciar, ¿verdad? Esto que ustedes ven en pantalla es un asunto meramente científico, pero es la base de toda la ciencia de la medicina transfusional. Para ilustrarlos a ustedes, la primera transfusión de sangre oficial de la historia de un ser humano a otro sucedió en el año 1818. Un doctor de apellido Blundell transfundió sangre de un señor hacia su esposa porque estaba sufriendo un sangrado posparto. Ella, bueno, de hecho, este es uno de los diagnósticos que más disparan las transfusiones de sangre en el mundo, sobre todo en países subdesarrollados. Y bueno, sobre todo si estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Y ahí para atrás, por supuesto que era un problema de salud terrible que los médicos se enfrentaban, ¿verdad? Todavía hasta el día de hoy sigue siendo un problema de salud de importancia altísima, ¿verdad? A nivel hospitalario, que es atender los sangrados posparto. Entonces, 1818, un poquito más de 200 años de que se dio este hecho y la transfusión de sangre de este señor a su esposa resultó exitosa. Con métodos rudimentarios, ¿verdad? Ustedes se podrán imaginar que simple y sencillamente acostaron al señor a la par de la señora, ¿verdad? Y con una manguerita pegaron ahí vena con vena, ¿verdad? Y así se hizo, ¿verdad? Y así lo hizo el doctor Blundell allá en Inglaterra. Lo interesante es que el doctor Blundell, ¿verdad? Que trabajaba con esto, ¿verdad? Atendiendo precisamente, era, digamos que ginecólogo, ¿verdad? Para la medicina de aquel tiempo, pues intentó esto pues varias veces más, ¿verdad? Y algunas veces tuvo éxito, ¿verdad? En el procedimiento y otras veces pues no, ¿verdad? Y en aquel momento pues no se sabía por qué al infundir sangre a una persona, algunas veces parecía que se disparaba algún tipo de reacción inmunológica y el paciente más bien moría, ¿verdad? Más rápido. Y en otras ocasiones, más, pues resultaba exitoso el procedimiento. Entonces, eso quedó un misterio por bastante tiempo y de hecho el otro héroe de la historia, ¿verdad? Que continuó por aquí, fue el doctor Karl Steiner, médico austriaco, después se trasladó a vivir a Estados Unidos.
pero él descubrió los grupos sanguíneos en el año 1900, ¿verdad? Por eso descubrió el sistema ABO. Varios ensayos que hizo ahí a nivel de laboratorio le permitió determinar 3 grupos básicos, el A, el B y el O. Y unos colaboradores de él, unos años después, establecieron también el grupo AB. Y bueno, y todo el mundo se pregunta, ¿y esto del grupo sanguíneo qué es, verdad? ¿Y para qué sirve? Aparte de saber si le van a transfundir a uno sangre, ¿verdad? Que es compatible y que no. Son moléculas que están en nuestros glóbulos rojos. Y el asunto importante aquí es que nosotros los seres humanos portamos anticuerpos contra esas moléculas, esas moléculas que están en los glóbulos rojos, para los grupos sanguíneos que no tenemos. Entonces, aquellos de ustedes que sean del grupo A, aquí debe haber bastantes A, veo 100 personas, puedo hacer la apuesta de que más o menos entre 20 y 30 personas de las que están aquí conectadas son del grupo A, tendrán anticuerpos en su sangre contra el grupo B. Las personas que sean B aquí, que deben de haber entre 10 y 15 más o menos, tendrán anticuerpos contra el grupo A. Y las personas O, que deben de ser un poco más de 50 personas de las que están aquí, tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Y esto, precisamente, esto fue lo que descubrió don Carl Steiner, que establece la compatibilidad sanguínea. Básicamente, por eso es que una persona O solo puede recibir sangre del grupo O. Una persona del grupo A, pues recibe sangre del grupo A y del grupo O, los B, del grupo B y del grupo O. Y por ejemplo, los AB, que tal vez haya 2 o 3 personas por aquí que sean AB, pueden recibir de cualquier grupo, precisamente porque ellos no tienen anticuerpos contra los otros grupos sanguíneos aquí en su sangre. Y por eso son receptores universales, como se les llama normalmente, ¿verdad? Cuando uno recibe sangre incompatible, ¿verdad? Es lo que observaba el doctor Blundell sin querer, ¿verdad? Y que después don Carl Steiner, y por eso se ganó un premio Nobel, ya estableció de manera científica estos anticuerpos que no tienen la sangre, inmediatamente atacan al glóbulo rojo que está ingresando y que y esto provoca esta reacción inmunológica que dispara toda una serie de eventos en el cuerpo de la persona que podría desembocar en la muerte. Unos años después, bueno, de hecho varios años después, estamos hablando que fue en la década de los 40, se agregó una cosa más, se descubrió otra molécula más. De hecho, se le llama D, ¿verdad? Esta molécula, y establece lo que conocemos como el RH. Las personas que tenemos esta molécula D, este antígeno D en los glóbulos rojos son RH positivos, y los que no tenemos, de hecho yo soy RH negativo, los que no tenemos esta molécula, pues somos RH negativo. Hay una gran diferencia, esto es muy interesante para lo que les voy a contar ahorita más adelante. Hay una gran diferencia entre el ABO y el RH, y es que estos anticuerpos que yo les contaba del ABO se producen de manera natural. Digamos que cuando nacemos sin esos anticuerpos, pero a los poquitos meses, de hecho por estímulos inmunológicos que suceden en nuestro sistema digestivo, sobre todo contacto con las bacterias de la flora normal, los alimentos de origen vegetal, nuestro sistema inmunológico recibe el estímulo necesario para empezar a hacer esos anticuerpos. Y el asunto es que esos anticuerpos se quedan con nosotros para el resto de la vida. Entonces, ese anti-A, ese anti-B, ese anticuerpo contra ese grupo que no tenemos, ¿verdad? Que circula en nuestra sangre, se originó desde nuestros primeros meses de vida y se queda ahí en nuestra sangre, ¿verdad? El RH tiene una diferencia enorme y es que, bueno, las personas RH negativo somos los que no tenemos esa molécula D,
y que por lo tanto podríamos generar anticuerpos contra el RH positivo, por decirlo así, pero no nacemos con ellos, no se hacen esos anticuerpos de manera automática, llamémoslo así, sino que la única forma de que eso suceda es que nosotros, los RH negativos, tengamos contacto con sangre RH positivo. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, nosotros los hombres, sucedería eso si recibimos una transfusión de sangre, ¿verdad? Yo como RH negativo, recibir sangre RH positivo. Las mujeres tenían dos mecanismos básicos para que eso suceda. Igual, el primer mecanismo sería recibir una transfusión de sangre RH positivo y una cosa más, ¿verdad? La forma natural por el cual una mujer puede tener contacto con la sangre de otra persona, y eso es el embarazo. Entonces, sobre todo durante el parto, porque durante la mayor parte del embarazo, pues no hay contacto sangre mamá-bebé, ¿verdad? Pero durante el parto, ya sea parto natural o parto cesárea, siempre hay algún grado de intercambio de sangre de mamá-bebé. Entonces, ahí es donde una madre RH negativo, y si tiene un chiquito RH positivo, podría generar este anticuerpo. Si no suceden estos eventos, nosotros, los RH negativos, no generaríamos anticuerpos. Y ya les voy a contar por qué eso es importante. Siempre me preguntan lo contrario, ¿verdad? ¿Qué pasa si los RH positivos reciben RH negativo? Pues nada, ¿verdad? El sistema inmunológico no está reconociendo nada que sea extraño. Por ahí, de hecho, vi una pregunta que pasó en el chat. Los que somos RH negativo, de hecho, en nuestro país somos aproximadamente entre un 6 a un 8% de la población. Siempre lo correcto, lo ideal sería que recibiéramos sangre RH negativo. Las personas RH positivo pueden recibir ambas, tanto positiva como negativa, ¿verdad? De hecho, me pasan por favor la siguiente diapositiva. Esta tablita pues resume un poquito eso, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo manejamos esto a nivel de los bancos de sangre, ¿verdad? Y que ustedes tengan una idea, ¿verdad? De cómo se establece la compatibilidad sanguínea, ¿verdad? Entonces, en fin, una persona, por ejemplo, ustedes ven ahí la tabla, la persona que es AB positivo puede recibir cualquiera de los otros grupos. Las personas O negativo, entonces lo ideal, ¿verdad? Es que solo reciban, o debe ser así, ¿verdad? O debería ser así, que solo reciban O negativo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Es que ustedes escucharán, ¿verdad? Que siempre se andan persiguiendo los donantes O negativo. Pues sí, ¿verdad? Somos aproximadamente el 4% de la población aquí en nuestro país que somos O negativo. Entonces ya nos dice eso, ¿verdad? De que cada 100 personas, solo 4 personas nos podrían donar sangre, ¿verdad? Haciendo ahí el cálculo estadístico. Yo les cuento también una cosa, porque también les hablaba, ¿verdad? Que el grupo más común aquí en nuestro país y en la mayor parte del mundo es el grupo O, y grupo O positivo, entre el 50 y el 60% de la gente es O positivo, ¿verdad? Eh, Vieran qué nos pasa, ¿verdad? Los que trabajamos en esto, cuando andamos ahí como persiguiendo donadores de sangre, que nos dicen, es que yo soy O positivo, entonces como soy la sangre más corriente de todas, pues no me ocupan en el banco de sangre, entonces ¿para qué voy a ir yo a donar sangre? Es que, estimados muchachos, señoras, caballeros, muchachas que están aquí en la charla, ¿verdad? Piénsenlo del otro lado también. Si es el grupo sanguíneo más abundante, piensen que entonces la mayoría de pacientes que ocupan una transfusión también van a ser O positivo.
sea, si somos o si el O positivo, ¿verdad? Es la mayor proporción de personas que vamos a encontrar como pacientes, pues por supuesto también, ¿verdad? Va a ser la mayor proporción de sangre que vamos a necesitar para ser transfundidos. Entonces ustedes van a ver, ¿verdad? En los posteos de Facebook y de redes sociales que hacen los bancos de sangre buscando donadores, cómo andan buscando siempre donantes O positivo, ¿verdad? Entonces, no piensen aquí los que están en la charla, ¿verdad? Que por ser O positivo no se ocupan, no, lo contrario, los ocupamos montones en los bancos de sangre. No es ese una causa, ¿verdad? Como para que no vayan a donar. La donación de todos los grupos, ¿verdad? Pero, en fin, la gente RH negativo, los O positivos, todos los grupos son muy valiosos y lo necesitamos que lleguen a los bancos de sangre, ¿verdad? Pero bueno, esto que ustedes ven aquí, entonces resume, ¿verdad? El conocimiento, lo que descubrió don Carl Steiner en el año 1900 y que sentó las bases de la transfusión sanguínea. Muchachos, me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nada más para contarles, ¿verdad? Vean qué interesante porque ya les conté esta historia del doctor Blundell, ¿verdad? Y que eh, su objetivo a la hora, ¿verdad? De practicar las primeras transfusiones sanguíneas, era salvar señoras que sufrían de sangrados postparto. De hecho, a nivel mundial, esa es una de las causas más comunes de transfusión, como les decía al principio. Los traumas, las situaciones de trauma, ¿verdad? Accidentes de tránsito, accidentes de cualquier índole que produzcan sangrados importantes. Esa es otra causa muy, muy importante. Las enfermedades crónicas, sobre todo el tratamiento del cáncer, de cualquier tipo, ¿verdad? Pero sobre todo cuando son cánceres que ya invaden la médula ósea, que es donde se fabrica la sangre. O hay muchos incluso que indirectamente, ¿verdad? Causan anemia, incluso a veces los mismos tratamientos, ¿verdad? La quimioterapia, la radioterapia, pues son disparadores de problemas de anemia. Entonces, ahí les pongo, ¿verdad? Las situaciones más importantes que disparan una transfusión, ¿verdad? Y de hecho, en esos tiempos, ¿verdad? El doctor Karl Steiner, a principios del siglo XX, pues recordarán ustedes que vino un acontecimiento, pues terrible para la humanidad en los primeros años, que fue la Primera Guerra Mundial. Y es que precisamente otra de las causas de la transfusión es la guerra. Es algo que no tenemos aquí en nuestro país, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero a nivel mundial, ¿verdad? Y sobre todo, como les digo, con el evento de la Primera Guerra Mundial, de hecho se empezó a mejorar la tecnología, llamémoslo así, para guardar la sangre, ¿verdad? Porque se imaginarán ustedes que las primeras transfusiones fueron así como yo se las describía, que una persona nada más la pegaban con una manguerita de vena a vena, ¿verdad? Con el paciente y así se hacía, ¿verdad? Pero lógicamente esto no era nada práctico, ¿verdad? Imagínense en eso, en un escenario de un campo de batalla, ¿verdad? Tener que hacer esas cosas así. Entonces, de inmediatamente se pensó en la forma de guardar la sangre, ¿verdad? En los primeros años, de hecho, se hacía, y tal vez muchos de ustedes ya eso no lo vieron, de hecho, yo casi ni lo vi. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿verdad? Repartían la leche en bolsas perdón, en botellas de vidrio, ¿verdad? En aquel tiempo, pues precisamente botellas de vidrio se utilizaron para guardar sangre, ¿verdad? Ya el plástico se empezó a utilizar ya en los años 50, bastantes años después, pero al principio fueron botellas de vidrio con sangre, ¿verdad? Pueden imaginarse ustedes eso que se llevaban a los campos de batalla. Y es que precisamente, ¿verdad? Las heridas que sufría la gente, ¿verdad? En este escenario, el sangrado, ¿verdad? Pues ese era el factor que amenazaba la vida, ¿verdad? Vean que aquí, ¿verdad? En esta diapositiva lo que le describimos es que la pérdida masiva de sangre
lo que hace en primer lugar, ¿verdad? Es afectar nuestra capacidad de transportar oxígeno. Nuestros glóbulos rojos, ¿verdad? Contienen la hemoglobina y la hemoglobina captura el oxígeno del aire, ¿verdad? Y lo lleva hasta nuestros tejidos. Entonces, si tenemos una pérdida masiva de esa cantidad de glóbulos rojos, pues por supuesto nuestra capacidad de transportar oxígeno hacia los tejidos se va a ver totalmente disminuida, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva precisamente a la necesidad de una transfusión de sangre. Al mismo tiempo, ¿verdad? Ese escenario que les cuento de guerra, ¿verdad? Pero lo podríamos pensar también en la persona que llega con un accidente, la persona que sufre un trauma debido a, qué sé yo, un choque, ¿verdad? O una puñalada, no sé, ¿verdad? Cualquier de estas situaciones que provoca trauma, pues el problema número uno va a ser el sangrado, ¿verdad? Lo que buscamos también cuando estos pacientes llegan a los hospitales es detener el sangrado. Y es ahí, ¿verdad? Que ocupamos los otros componentes de la sangre. Entonces ustedes van a escuchar que se necesita plasma, por ejemplo, eso se extrae también a partir de la sangre que se dona, ¿verdad? Y las plaquetas, tanto plasma como plaquetas son importantísimos para la coagulación de la sangre. Entonces yo esto siempre lo explico, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea, que la formación de un coágulo es como hacer una pared, ¿verdad? Es como que yo voy a tapar un hueco en una pared, ¿verdad? Y para tapar ese hueco yo utilizo ladrillos, ¿verdad? O blocks y utilizo cemento. Bueno, en nuestra sangre, ¿verdad? En nuestros vasos sanguíneos. Las plaquetas son como esos blocks, son como esos ladrillos. Y el plasma transporta los factores de la coagulación, las proteínas que provocan la coagulación, y eso es el cemento. Entonces, la combinación de las dos cosas nos permite precisamente cerrar esa herida, ¿verdad? Que se cierre ese vaso sanguíneo, ¿verdad? Y parar el sangrado. Entonces, a nivel de los hospitales, cuando nos llegan los pacientes, ¿verdad? Con heridas de trauma, tenemos esos objetivos precisamente. Primero, ayudarle a que el oxígeno llegue, ¿verdad? A los tejidos, para eso se transfunden glóbulos rojos. Y además, para ayudarle a parar el sangrado, pues se administra también plasma y plaquetas. Es ahí donde ustedes escuchan en ¿cómo se llama? Cuando se llama los donantes de sangre, que una donación, perdón, puede salvar 3 vidas, ¿verdad? Y es que nosotros en los bancos de sangre dividimos, fraccionamos esa bolsa de sangre que ustedes donan, ¿verdad? Y separamos glóbulos rojos, separamos plasma y separamos plaquetas. Y eso puede ir a 3 personas diferentes. Y precisamente en estas situaciones de emergencia, nosotros administramos, ¿verdad? Le enviamos al médico, ¿verdad? Lo que vaya necesitando. Y créanme, ¿verdad? Que esas muchas veces, ¿verdad? Y siempre lo digo así, a pesar de que todos los esfuerzos heroicos que puedan hacer tanto médicos como enfermeras, muchas veces el factor que decide si una persona se salva o no es precisamente el recibir una transfusión de sangre. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva y perdón, no sé, alguien está levantando la mano y no sé si contesto ya o lo dejamos ahorita para el final. Me quedan como unos 15 minutitos de charla. Entonces, precisamente esto que ustedes ven, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Lo que les estoy contando, ¿verdad? Cómo las donaciones se pueden dividir en diferentes componentes. De hecho, a partir del plasma podemos sacar un cuarto componente
que le llamamos crioprecipitados. Ese es un concentrado, por ejemplo, de una proteína que se llama el fibrinógeno, que es así como la que tapa huecos, ¿verdad? Ese es el poxipol, ¿verdad? Que necesitamos precisamente para cerrar un vaso sanguíneo y parar el sangrado. Y además, a nivel industrial, se pueden extraer productos específicos para hacer fármacos, como la albúmina, los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, que tienen diferentes usos, sobre todo para el tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces, vean todo lo que se hace precisamente como una donación de sangre. ¿Y por qué es tan necesario? Si gustan, muchachos, pasemos a la siguiente. Yo les hago también aquí algo también recalco algo muy importante. De hecho, y puede ser que algunos de los presentes por aquí sean, por ejemplo, testigos de Jehová, ¿verdad? Que no aceptan transfusiones. Y yo las creencias religiosas respeto muchísimo, ¿verdad? Eso es algo muy propio de cada quien, ¿verdad? Lo interesante de esto, ¿verdad? Es que precisamente el tener que tratar pacientes como los testigos de Jehová en los hospitales también ha llevado a mejorar mucho la tecnología, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, a veces cirugías muy grandes que se hacían en el pasado necesitaban pues cantidades industriales de sangre, ¿verdad? Y, por ejemplo, me cuenta una colega, ¿verdad?, que estuvo presente en el primer trasplante de hígado que se hizo aquí en el país, que fue en la década de los 80, que en la semana, digamos, durante la cirugía y durante los días posteriores a la cirugía de ese paciente, se gastaron más de 100 bolsas de glóbulos rojos, ¿verdad? Es una cantidad, pero gigantesca, imagínense, ciento y resto de donantes se ocuparon para atender a ese paciente en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahora, digamos, en nuestro tiempo actual, una cirugía de ese tipo, que igual va a ocupar sangre, ¿verdad? Pero puede ser que se atienda con 4 o 6 bolsas de sangre, ¿verdad? Es que los avances precisamente en la microcirugía, pues ha permitido manejar de manera más efectiva el sangrado. Tenemos algunas soluciones, ¿verdad? Que permiten infundírsela al paciente y que sobre todo lo que hacen es estabilizar el pulso, estabilizar la presión, ¿verdad? Y eso ayuda precisamente a mantener el paciente vivo. Eso disminuye también mucho, ¿cómo se llama? La necesidad de una transfusión sanguínea a esos pacientes, ¿verdad? Entonces, digamos que la demanda de que podía tener algunas patologías de sangre, ¿verdad? Pues se ha podido controlar y muchos estudios nos ayudan a eso. Pero vean a esto que les voy a decir, muchachos y muchachas y todos los presentes. No hemos podido, no hemos todavía, no tenemos la tecnología que pueda imitar o que pueda reemplazar lo que hace la hemoglobina en nuestros glóbulos rojos. No hemos inventado todavía la hemoglobina artificial. No hemos inventado glóbulos rojos artificiales, a pesar de cualquier cosa que ustedes puedan oír, ¿verdad? Ahí, en algún momento, ¿verdad? A pesar de que se puedan hacer muchos esfuerzos para evitar las transfusiones, ¿verdad? Va a haber un momento, ¿verdad?, que ya no le podemos sustituir a ese paciente, ¿verdad?, la funcionalidad precisamente de transportar oxígeno a los tejidos. Eso solo lo puede hacer los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿verdad?, las situaciones de trauma, las situaciones donde hay sangrados masivos, ¿verdad?, pérdida de sangre masiva, no hay sustituto, ¿verdad?, que vaya a ayudar a ese paciente para suplir precisamente la funcionalidad de la transfusión de glóbulos rojos o de sangre, ¿verdad? Insisto, ahí se está investigando, hay algunos principios. Imagínense ustedes que sí se inventó por ahí un polímero, ¿verdad? A partir de hemoglobina de vaca, ¿verdad? Que se está ensayando para uso clínico, ¿verdad? En pacientes, pero por ejemplo, ese producto todavía no tiene aplicaciones prácticas porque no tiene aprobación de FDA. Se ha visto que tiene algunos efectos tóxicos sobre los riñones. Entonces, su uso es totalmente limitado. Y además, que un glóbulo rojo, por ejemplo, vive en nuestra circulación sanguínea 120 días.
La sangre, ¿verdad?, que se le infunde a un paciente que ha sido donada, igual son glóbulos rojos que van a durar varios días ahí, bastante, todavía van a vivir dentro de ese paciente. Esos productos que yo le estoy contando no se ha logrado todavía que sirvan más allá de 18 horas. Para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Todo esto que les estoy contando es para decirles que todavía, ¿verdad? No hemos llegado a tener una tecnología que nos lleve a tener sangre artificial total y absolutamente, ¿verdad? Todo eso todavía faltan algunos años y mucho menos unas plaquetas artificiales. Eso estamos todavía más lejos de tenerlo. Entonces, vean que aquí, ¿verdad? En esta diapositiva es nada más para ilustrarles, ¿verdad? Todo lo que observamos precisamente en esos pacientes que llegan en situaciones de trauma a los hospitales o que, por ejemplo, durante una cirugía tienen un sangrado masivo y que es necesario atenderlos precisamente con la infusión de algún componente sanguíneo de este tipo. Lo que les iba a contar es que precisamente en las situaciones de emergencia, de hecho, aquí un paréntesis muy importante, tal vez a algunos de ustedes les tocó en algún momento ir a buscar qué grupo sanguíneo eran para que se los pusieran en la licencia, ¿verdad? Porque era un requisito que estaba en la ley de tránsito en la versión anterior. Ese requisito se quitó, ¿verdad? Y les cuento así, básicamente era algo que no servía para nada, ¿verdad? En ningún protocolo de atención de sangrado en ninguna parte del mundo dice sáquele la billetera al paciente, ¿verdad? De la bolsa del pantalón o de la cartera, ¿verdad? Y busque a ver qué grupo sanguíneo es, ¿verdad? Eso en ningún lado se hace. Hay protocolos precisamente para la atención de situaciones de emergencia con productos, con glóbulos rojos de grupo O, por ejemplo, y algunos otros protocolos que están hechos, ¿verdad?, con el grupo sanguíneo y que permiten hacer transfusiones de emergencia cuando la persona llegue. Hasta el momento, ¿verdad?, que ya en el laboratorio, a nivel del banco de sangre, ya con una muestra de sangre del paciente se logra saber qué grupo es. Lo que les iba a contar, nada más también, esto es una curiosidad para ustedes, para que lo sepan. Por ejemplo, yo que les decía, yo soy O negativo, ¿verdad? Entonces, de ahí, bueno, que el Señor lo acompañe a uno, ¿verdad? Pero uno espera, pues, no sufrir un accidente o alguna cuestión, ¿verdad? Que lo lleve a uno a un hospital con una situación de emergencia, ¿verdad? Pero a uno le preocupa, ¿verdad? Pues llegar a esas instancias y que haya suficientes glóbulos rojos o negativos ahí guardados en el banco de sangre del hospital donde uno llegue, ¿verdad? Pero precisamente por la escasez que siempre hay de sangre O negativo, ¿verdad? O cualquiera de las RH negativo, vieran que en los protocolos de atención de sangrados eh, se puede utilizar sangre RH positivo para situaciones de emergencia en pacientes RH negativo, para que no se espanten por eso. Y es precisamente por el concepto que les decía al principio de la charla. Y es que nosotros los RH negativos no andamos naturalmente esos anticuerpos contra el RH positivo. Entonces podemos aguantar, digamos, el recibir sangre RH positivo y los anticuerpos van a tardar varios días en formarse. El estímulo inmunológico no es instantáneo, dura días en formarse el anticuerpo. Entonces, con tal de salvarle la vida a esa persona RH negativo, se le puede infundir sangre RH positivo en estas situaciones de emergencia. Si el anticuerpo aparece a los días, pues de ahí es un daño colateral, digámoslo así, de la atención. Pero siempre nuestro pensamiento a nivel hospitalario va a ser preservarle la vida al paciente, ¿verdad? Y después, pues nos fijamos a ver que en los daños colaterales, ¿verdad? Entonces, esos protocolos precisamente están instaurados en los hospitales, ¿verdad? Y los manejamos todos los profesionales que trabajamos en esto. Muchachos, la siguiente diapositiva, creo que queda una por ahí, dos. Entonces, siempre, ¿verdad? Hay un proceso de estudios que hacemos previo a la transfusión. Nada más para contarles también una curiosidad. Vean que aquí hemos hablado de los grupos sanguíneos principales, ¿verdad? El ABO y el RH.
Pero para ilustrarlos a ustedes, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Ya se han descubierto más de 360 grupos sanguíneos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde son esos? ¿O cuáles son esos? Bueno, ustedes pueden estar seguros de que alrededor o más de 100 de esos grupos sanguíneos ustedes los tienen en su sangre. Grupos sanguíneos son moléculas que tenemos en nuestros glóbulos rojos y que se ha podido descubrir que dan reacciones inmunológicas en los pacientes que reciben transfusiones de sangre, ¿verdad? Entonces, hay otros grupos sanguíneos que nosotros en el banco de sangre estudiamos y que resultan muy, muy relevantes, sobre todo en personas que están recibiendo constantemente transfusiones. Y ahí estoy hablando mucho de estos pacientes, por ejemplo, de cáncer, estos pacientes con enfermedades crónicas, incluso con enfermedades de origen genético, que producen trastornos en la hemoglobina, como la talasemia o como la drepanocitosis, que son, como les digo, enfermedades genéticas que al final lo que provocan es pacientes con anemias crónicas. Y algunos de ¿cómo se llama? Pacientes necesitan constantes transfusiones de sangre. Entonces, cada transfusión que recibe una persona de esas puede ser un estudio, ¿cómo se llama? Un estímulo inmunológico, ¿verdad? Para que ese paciente desarrolle anticuerpos contra alguno de estos grupos sanguíneos que les estoy comentando. Entonces nosotros en los bancos de sangre, siempre previo a las transfusiones, necesitamos una muestra de sangre de ese paciente para verificar, ¿verdad? Si el paciente porta anticuerpos contra alguno de esos otros grupos sanguíneos. Ya no es tanto, bueno, de hecho siempre se verifica el grupo ABO y el RH, siempre, 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 ¿verdad? Pero además hacemos otros estudios adicionales para precisamente estar seguros de totalmente la compatibilidad sanguínea, tomando en cuenta esos otros 300 y resto de grupos sanguíneos más. Esto es un procedimiento estándar, ¿verdad? Que se hace siempre que un médico necesita o prescribe una transfusión, ¿verdad? Y que nosotros en los bancos de sangre nos encargamos precisamente de ir a tomar las muestras de los pacientes para hacer todos estos análisis de laboratorio. La siguiente, muchachos, no sé si queda una por ahí. Entonces, como les explicaba hace un ratito, ¿verdad? Pues en estos protocolos de emergencia, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a correr a obtener una muestra de sangre del paciente para iniciar precisamente esos estudios, pero los protocolos de atención de sangrado pasivo nos permite el envío de glóbulos rojos de grupo O, que ojalá si tuviéramos O negativo, pues bien, ¿verdad? Y si no, pues de grupo O positivo. Y mientras tanto, ¿verdad? Averiguamos el grupo del paciente, que hacemos todos los estudios necesarios y ya le podemos después enviar sangre de grupo a grupo. Si el paciente, por ejemplo, era A positivo, pues iniciamos también el envío de sangre de grupo A positivo. Y esto es todo para que ustedes vean que siempre, ¿cómo se llama? Todos los grupos sanguíneos nos importan o si los necesitamos, ¿verdad? En el banco de sangre, ¿verdad? Eso es animarlos, ¿verdad? A ustedes de que se saquen el ratito de tiempo para ir a alguno de los bancos de sangre del país y hacer una donación. Hay algo muy importante que también hago aquí siempre la salvedad y ¿cómo se llama? La invitación y la conciencia más bien, ¿verdad? Y es que recuerdo una publicación de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, ¿verdad? Una entidad científica de los Estados Unidos, precisamente encargada de la medicina transfusional. Y decía así, ¿verdad? La sangre que salva vidas es la que está guardada en el banco de sangre. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, cuando hay una situación, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo los colegas del Hospital México, a ustedes tal vez algunos recordarán que hace unos años eh, hubo un autobús con unos señores mayores que iban a un paseo ahí por el lado de San Carlos y esos lados el bus se fue en un guindo, ¿verdad? Y tuvieron que sacar bastante de esa gente, que varios eran adultos mayores y muchos fueron en helicóptero y fueron
al Hospital México. Por supuesto que se ocupaba sangre, ¿verdad? Entonces, al día siguiente y al ratito empezó a llegar un montón de gente a donar sangre en el Hospital México. Perfectísimo, ¿verdad? Pero, a ver, la sangre tiene que esperar al paciente, tiene que estar ya guardada ahí en el banco de sangre para que sea efectiva, digámoslo así, esa utilidad para salvarle la vida al paciente, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, muchas veces somos reactivos, ¿verdad? De ir a donar cuando nos llaman porque hay una emergencia, porque pasó algo, porque pasó un accidente y todo, pues, de qué dicha, ¿verdad? Que llegan a donar, pero ojalá lo importante, lo mejor sería, lo ideal sería, es que vayan a donar hoy para la emergencia que va a suceder mañana, ¿verdad? Porque la sangre no es así como en los tiempos del doctor Blundell, no es como en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, donde nada más pegaban una vena con la otra, sino que la recogemos, tenemos que hacer todo este proceso de separación, tenemos que hacer pruebas para asegurar, o bueno, para disminuir la posibilidad de que la sangre venga con virus como el VIH, como la hepatitis B, como la hepatitis C, y todo ese procesamiento que hacemos en el banco de sangre lleva tiempo, ¿verdad? Lo que ustedes donan va a durar varias horas o incluso de un día para otro en estar listo para ser utilizados. Entonces, no se esperen a que haya una emergencia. Vieran que a nosotros en los bancos de sangre nos conviene más, en vez de tal vez recibir 1000 personas en un día, que bueno, tampoco es que es malo, ¿verdad? Y que no vuelvan más, ¿verdad? Nos sirve más como que todos los días lleguen 50 o 100, no sé, ¿verdad? Pero que sea constante el flujo de donantes para que ese stock, ¿verdad? Ese stock de glóbulos rojos se siga siempre moviendo y siempre haya algo listo para poder recibir al próximo paciente que va a necesitar una transfusión. Creo que queda alguna otra diapositiva por ahí, muchachos. Ajá. Entonces, ya casi para ir finalizando, siempre nosotros le hacemos seguimiento, ¿verdad? Este es un asunto que concierne tanto a médicos como nosotros, los microbiólogos que trabajamos, ¿verdad? En esto es vigilar al paciente, porque como toda terapia en este mundo puede tener efectos secundarios, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad? Lo que se registra de efectos secundarios es menos del 3% de las transfusiones que se hacen. Aquí en nuestro país, desgraciadamente, no tenemos tan buenas estadísticas, ¿verdad? Pero por lo menos a nivel mundial, ¿verdad? En otros países que sí se lleva muy buen seguimiento, precisamente estos efectos adversos, pues se observa, ¿verdad? Que son mínimos y aquello, digamos, de tener reacciones porque se usó sangre incompatible, pues se busca todos los mecanismos necesarios para que no ocurra y que las transfusiones sean seguras en general, ¿verdad? Sobre todo se disminuye o se ha disminuido bastante el riesgo, ¿verdad? De adquirir infecciones a través de las transfusiones. El riesgo no es cero, ¿verdad? Nunca va a ser cero, ¿verdad? Pero sí, el riesgo ahora es muy, muy, muy bajo comparado a lo que era incluso hace poquitos años atrás. Siguiente por ahí, muchachos. Eso era, ¿verdad? Precisamente. Veo algunas manos levantadas, veo ahí algunas preguntas, entonces, con muchísimo gusto, ¿verdad? Pues puedo proceder a contestarles. Sobre todo, tal vez, no sé si empezamos con los que tienen ahí la mano levantada, ¿verdad? Si quieren hacerlo así verbalmente. Y gracias, estoy a sus órdenes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla, doctor. Yo quiero comentarles que hace 3 años, yo en realidad no quería ver esta charla porque me trae muy malos recuerdos, pero por una situación especial tenía que ver. Y hace 3 años yo tuve una situación muy lamentable con mi útero, el cual el epicrisis no hay ninguna, como algún tipo de información que diga qué fue lo que a mí me pasó. Yo tuve 14 transfusiones en 2 meses. Las primeras transfusiones bajaban, bueno, el líquido de la sangre me llegaba en media hora tal vez. Ya
como a la cuarta, quinta, sexta transfusión, duraba hasta hora y media. Me tenían que cambiar la bolsa porque no me llegaba bien la sangre. Es un evento muy incómodo también porque es muy fría. Usted siente muchos escalofríos. En una ocasión de esas 14 transfusiones que tuve en esos 2 meses, no me aplicaron 2 líquidos que tal vez, doctor, usted que tiene conocimiento puede mencionarlos, que son previos antes de que a usted le hagan la transfusión. Esos líquidos, como no me los colocaron y me colocaron solo la sangre, se me brotó toda la piel, se me puso roja, me dio mucha picazón, fue horrible. Lo que usted hablaba de la hemoglobina, que no se ha inventado una manera artificial, eso es cierto, porque yo me recuerdo que a mí la hemoglobina me llegaba a 4, a 5, que por eso es que me transfundían, y aunque me colocaban 2 bolsas en el momento, igual yo sentía mucha debilidad, mucho cansancio. Un especialista de México, que fue gracias a la intervención de él, bueno, primero la de Dios y después la de él, don Miguel Ángel Calderón, que se llamaba como nuestro expresidente. Él es especialista en hematología y él dijo que no, que lo mío era meramente ginecológico. Me operaron, me hicieron la histerectomía y adiós, sangrado. Yo en mis sangrados botaba como bebés, eran coágulos de sangre increíbles. Y fue una experiencia muy, muy triste. Es muy incómodo. Y también quiero hacer salvedad a la concientización, porque, por ejemplo, solo les voy a dar un ejemplo. En la área que yo estuve, que fue ginecología, aparte de todas las transfusiones que me hicieron a mí, siempre había o una o dos señoras que también, por problemas de grados, porque llegan a cierta edad y botan mucha sangre, entonces tienen que también hacerles transfusiones. Las últimas transfusiones que yo tuve, también me recuerdo que el doctor me decía que ya yo tenía que ver cómo buscaba mi tipo de sangre, que igual es O positivo, porque ya el banco del Hospital de Grecia estaba escaso, dado a la cantidad de transfusiones en tan poquito tiempo que recibo. Muchas gracias. Mira, muchísimas gracias por su testimonio, ¿verdad? Y gracias por compartirlo, ¿verdad? Porque así como usted lo cuenta, ¿verdad? Pues yo me ha tocado, ¿verdad? Ustedes no se imaginan lo que es lidiar precisamente con una persona que tiene un sangrado activo y que, como les decía, ¿verdad? De eso depende. El atenderlo depende de la vida de esa persona. Sí, las emergencias ginecológicas, insisto, siguen siendo uno de los disparadores más importantes para las transfusiones de sangre, ¿verdad? Y tal vez ya no tanto, ¿verdad? En nuestro país, pues tenemos un sistema de salud extraordinario, ¿verdad? No sucede tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en países africanos, ustedes no se imaginan la cantidad de señoras que se reportan fallecidas precisamente por sangrados posparto o relacionados con diagnósticos ginecológicos, ¿verdad? Entonces, la herramienta que necesitamos precisamente para atender a estos pacientes es poder tener abastecido el banco de sangre, ¿verdad? Y en fin, ¿verdad? Como usted lo indica, es también una invitación, ¿verdad? Para que ustedes vean lo importante precisamente que es la donación, ¿verdad? Porque solo así podemos atender pacientes, ¿verdad? Como en las situaciones que nos está describiendo aquí la compañera, que le agradezco su testimonio, ¿verdad? No sé si alguien más quería preguntar así aquí verbalmente, o si no, creo que ahí estaba buscando algunas preguntas en el chat. Déjenme ver.
ya por ahí les explicaba cómo se manejaba la compatibilidad de grupos sanguíneos. Y bueno, que hay una pregunta de las de siempre, ¿verdad? De que ¿por qué no me dejan donar si peso menos de 50 kilos? Hay una relación directa entre el volumen sanguíneo y la masa corporal. ¿Okay? Para que ustedes hagan el cálculo, más o menos, si ustedes agarran su peso en kilos y lo multiplican por 70, van a tener aproximadamente cuántos mililitros de sangre tienen en el cuerpo, un aproximado, ¿verdad? En mililitros, ¿verdad? Entonces, ustedes podrán calcular que una persona de 70 kilos puede tener más o menos alrededor de unos 5 litros de sangre. Nuestro cuerpo puede soportar la pérdida máxima de un 15% del volumen sanguíneo sin que represente una amenaza para la salud. Entonces, las bolsas de sangre, la recolección está hecha para aproximadamente medio litro de sangre. Si ustedes hacen ahí los cálculos matemáticos, se darán cuenta que 50 kilos, ¿verdad? Incluso la caja en su lineamiento tiene 52 kilos. Si saquen las matemáticas, se van a dar cuenta que ese es el peso mínimo para que no perder más de un 15% del volumen sanguíneo y poder donar ese medio litro. Ese es el asunto de los 50 kilogramos de peso, ¿verdad? O por qué el peso, digamos, es un requisito para donar. Hay un asunto por aquí que nos comenta, ¿verdad? Otra persona aquí en el chat, ¿verdad? Problemas cardíacos, sí. Los requisitos para donar incluyen y eso es muy importante, que es la protección precisamente de la salud de la persona que va a donar. O sea, la persona que dona, ¿verdad? No se le puede hacer daño. Ese es un principio hipocrático, ¿verdad? Tiene que salir sana después de la donación. La cuestión es que la pérdida de sangre podría disparar algún tipo de problema cardíaco en las personas que ya tienen una enfermedad cardíaca de fondo, ¿verdad? Entonces, de hecho, en esto hay algunos diagnósticos que ya del todo, ¿verdad? La persona no se deja donar. Pero si es por algún tipo de algún trastorno benigno del corazón, yo lo que siempre les digo es que si el cardiólogo les da permiso, pueden donar sangre, ¿verdad? Y de hecho así está establecido en el mismo lineamiento de la caja, ¿verdad? De que algunos padecimientos, si son, ¿cómo se llama? Si son benignos, podrían precisamente permitirse la donación de sangre si el cardiólogo da permiso para eso. Hay una cosa que siempre, uno de esos mitos, ¿verdad? Que es si por donar sangre se aumenta de peso. Pues no, no muchachos, eso es totalmente un mito, ¿verdad? Yo siempre les digo que si será que la gente va y come y come y come, ¿verdad? Después de donar por el pretexto de haber donado sangre, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver con que fisiológicamente se induzca un aumento de peso por el hecho de haber donado sangre. ¿Qué más veo por aquí? Excelente. Aquí veo algunas personas que indican que son donantes regulares. Y, ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta en particular que quiera hacer aquí, algo más que deseen que les... Yo veo unas manos levantadas, ¿verdad? Pero no sé. Sí, Sí, adelante. sí, Claro, sería un comentario para Fernanda, creo que es la que está manejando la presentación, si nos puede poner el título, la presentación, la página 1 para tener ese título. Y sí tengo, Robert, una consulta, doctor Robert, para usted. En relación al tiempo que tarda aproximado un estudio, digamos, en caso de emergencia, porque según el protocolo que usted nos mencionó, brevemente no se toma de los documentos de tránsito, digamos, de las cédulas o de licencias, correcto. el tipo de sangre. Más o menos, ¿cuánto dura ese proceso? Esa es una de las preguntas. Ajá. Y bueno, no se las...
La segunda se la hago luego. Ok, ok. Los estudios pretransfusionales para nosotros en el banco de sangre, aproximadamente 1 hora. Ahora, un paciente que llega a una sala de emergencias, a una sala de shock en un hospital, puede ser que no tenga 1 hora de vida, ¿verdad? Puede ser que no vaya a sobrevivir 1 hora más. Entonces, los protocolos lo que nos permiten o lo que indican es precisamente utilizar transfusión de glóbulos rojos de grupo O, ¿verdad? Porque sería compatible con los otros grupos, como un inicio, digamos, como en el momento más crítico, ¿verdad? Mientras nosotros en el banco de sangre vamos haciendo esos estudios que vamos a durar 1 hora haciéndolos, ¿verdad? De hecho, en cuestión de minutos ya nos vamos a tener el grupo sanguíneo del paciente, no más de 5 minutos. Entonces, por ejemplo, si nos dimos cuenta que el paciente era A, ¿verdad? A positivo, pues empezamos a utilizar glóbulos rojos A positivo y seguimos haciendo precisamente los otros estudios que les estaba contando. Puede ser que antes de finalizar los estudios le hayamos mandado 2, 3, 4 bolsas de sangre para iniciar, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre se inicia con sangre del grupo O. En las series estas, ¿verdad? Que ustedes ven en televisión de medicina, ¿verdad? Siempre dicen, tráigame 4 bolsas de O negativo, ¿verdad? Claro, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero insisto que no es necesariamente la realidad de nuestros bancos de sangre, de que tengamos una cantidad ahí gigantesca de O negativo para todas las emergencias. Entonces, el protocolo en ese caso indica la transfusión de sangre O positivo. Y guardar esas bolsas O negativo para probablemente momentos posteriores, si es que el paciente realmente era RH negativo. Entonces, esos son los protocolos, como les digo, ya hay establecidos en los hospitales, se descongela plasma, se utilizan plaquetas, y todo eso mientras se van completando los estudios pretransfusionales que le contaba, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Para recapitular, en ninguno de esos protocolos dice, asalte al paciente, ¿verdad? Para buscarle la billetera o la cartera para ver qué grupo decía en las licencias. Incluso, muchachos, es tan así, ¿verdad? No podemos confiar en lo que está escrito en un papel. Tan así, ¿verdad? Es el protocolo que aunque yo tenga registrado el grupo sanguíneo de ese paciente en mi banco de sangre, yo vuelvo a hacer el grupo en el momento que sucede el evento, ¿verdad? Entonces, créame, muchachos, ustedes no se imaginan las veces que yo he visto que el grupo sanguíneo estaba equivocado en la licencia, ¿verdad? Que no era el grupo que realmente era el paciente. Perfecto, no sé qué otra pregunta les puedo ayudar. Sí, perfecto, perfecto, me quedó bien claro eso, porque una de las otras consultas era si había alguna recomendación, no sé, tatuárselo, yo soy, Mira, te lo puedes tatuar algo del así. tamaño del pecho entero, si quieres, ¿verdad? Sí, Tu grupo. sí, pero ya me quedó claro que no lo Pero tomé en no. cuenta. Digamos, vieran que en los Estados Unidos, y tal vez en algún momento se va a hacer esto aquí, ¿verdad? Como para ordenarlo, hay pacientes que andan con fichas, ¿verdad? Electrónicas. Incluso de ahí ya los teléfonos hasta tienen esas cosas, ¿verdad? Y usted pone ahí su grupo sanguíneo en la ficha. Vieran que eso ayuda más, pero como para tratamientos crónicos, ¿verdad? Como cuando la persona llega al hospital y va a necesitar todo un protocolo de tratamiento porque tiene cáncer y esas cosas, ¿verdad? Entonces, ya para prepararse para recibir ese paciente, pues, si yo sé que es B positivo, yo digo, mira, voy a ir buscando 4 donantes B positivo, ¿verdad? Pero eso es como porque se le va a hacer una cirugía a ese paciente, porque se va a hacer un procedimiento grande, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Es un asunto más administrativo al hecho de que porque la ficha diga que es B positivo, ya yo lo creí, ¿verdad? Siempre, insisto, muchachos, siempre, cada evento, ¿verdad? Se va a obtener una muestra de sangre del paciente y se va a hacer estos estudios que van a incluir el verificar el grupo sanguíneo del paciente. Siempre, siempre, siempre. ¿Okay? Perfecto. Y en relación a el anti-D,
es anti D como vitamina, o cómo Ajá, sería D eso. como la letra D. Cuando se fueron descubriendo los grupos, se fueron utilizando la letra del abecedario, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando se descubrió el RH, se le asignó la letra D, ¿verdad? Como D de dedo, ¿verdad? Entonces, básicamente, las personas que tienen esta molécula D en sus glóbulos rojos son RH positivos y los que no la tenemos somos RH negativos. Así de sencillo. Y con la donación del RH positivo a uno negativo, entonces en el transcurso de ese mes, digamos, cambiaría a ser ya No es RH que positivo. cambiaría, es que podría generar el anticuerpo contra esta molécula D y ese anticuerpo ya se quedaría en la sangre de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, esto es lo que sucede, para que entiendan las muchachas y señoras aquí en la charla, lo que sucede cuando, por ejemplo, durante el embarazo, el bebé es RH positivo y la madre es RH negativo. Precisamente sucede este mismo estímulo inmunológico, ¿verdad? Entonces, este anticuerpo, este anti-D, quedaría circulando en la sangre de esta señora y el próximo bebé que venga, que sea RH positivo, podría verse afectado precisamente por este anticuerpo que tiene la sangre de su mamá, ¿verdad? Estas son las que se llaman ¿cómo se llaman? Las incompatibilidades de grupo, ¿verdad? Materno-fetales, que también pueden afectar bastante a los bebés, ¿verdad? Este es este escenario. Lo mismo puede suceder en alguien que recibe una transfusión. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ya a mí me pasa, ya a mí como hombre me pasa eso, ¿verdad? De a menos que yo necesite una transfusión posterior, eso no me va a perjudicar en absolutamente en nada mi salud, ¿verdad? Por eso es que en los protocolos de emergencia, pues se trabaja así, ¿verdad? En el punto de vista de las mujeres, ¿verdad? Relacionado con el embarazo, ¿verdad? Por eso sí es un asunto que se tiene en consideración, ¿ok? Excelente información. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más? No sé, ustedes me dirán. Buenas noches. Sí, doctor. Perdón, ¿quién la Bueno, hace? adelante, claro. Ok. Mi consulta es básicamente si en un sangrado masivo hay algún protocolo en cuanto a proporción de transfusión de glóbulos rojos empacados y de plasma. Ajá. Muy buena su pregunta. Sí, digamos, de hecho, esto se ha investigado bastante, sobre todo en los escenarios militares. Miren que esto se empezó a trabajar mucho por parte de ejércitos como el de los Estados Unidos, el de Israel y todos esos. Bueno, ¿verdad? Si es que se puede sacar algo bueno de la guerra, ¿verdad? Digamos, entre comillas, ¿qué es eso, verdad? El investigar cómo tratar precisamente los sangrados y esas cosas se aplican precisamente a la parte clínica, a la parte médica. El protocolo más aceptado ahorita es el protocolo 111. ¿Qué quiere decir eso? Por cada bolsa de glóbulos rojos se utiliza una bolsa de plasma y una bolsita de plaquetas. Entonces, por ejemplo, si el médico empieza solicitando 2 bolsas de glóbulos rojos, es probable que al ratito ya tenemos que mandar 2 bolsas de plaquetas. Perdón, 2 bolsas de plasma, primero que todo. Si se aumenta a 4 bolsas de glóbulos rojos, probablemente, entonces también 4 bolsas de plasma. Y en algún momento por ahí, porque digamos que lo último que se gastan son las plaquetas, pero en algún momento por ahí, entonces la misma cantidad proporcional de plaquetas. Al final vean que es como formar la sangre nuevamente, ¿verdad? Como ir armándola nuevamente en la misma proporción, digamos, que normalmente estaría la sangre en la circulación de la persona. Entonces, sí, ese es el protocolo que más está aceptado a nivel mundial, ¿verdad? Y que normalmente se practica así incluso en nuestro país. Ok, perfecto, gracias. Y tengo otra consulta en cuanto a la selección del donante. Dígame. En caso de un paciente, bueno, un donante que es diagnosticado con osteoporosis, sin embargo, bueno, estuve leyendo en el nuevo lineamiento, en la versión 4, pero no habla nada de la osteoporosis.
Entonces sí me quedó como esa duda. No hay absolutamente precisamente no está establecido en ninguna parte de la literatura el problema de la osteoporosis como tal, ¿verdad? Que sea un impedimento para donar. Vamos a ver, ya tendríamos que llegar al punto, por ejemplo, y es que normalmente la osteoporosis está más asociada a personas de adultos mayores, ¿verdad? Que también habría que evaluar, por ejemplo, la edad de la persona como un requisito para donar, que en nuestro país y en la mayor parte del mundo está establecido como edad máxima 65 años. Y además que ese proceso de osteoporosis ya sea sintomático, o sea, me refiero a que si la persona ya tuvo una fractura, ¿verdad? Y entonces hay que valorar precisamente el estado de esa fractura, que si, qué sé yo, algún tratamiento de lo que recibe la persona podría contraindicar la donación, etcétera, ¿verdad? Pero no, por eso es que usted probablemente no lo ha encontrado en el lineamiento publicado por la caja, y de hecho de todo lo que yo he leído de requisitos para donar, no hay como un impedimento específico para la osteoporosis como tal, sino que ya más allá de eso, ¿verdad? Lo que se valora es el estado de salud en sí de la persona en el momento de donar. Si tiene lesiones, por ejemplo, o un estado inflamatorio, que nos diga, ¿verdad? Que el proceso de la persona ya es como de alguna forma sintomático, ¿verdad? Pero digamos, mucha gente puede ser que llegue a donar y en unos días después se hace una densitometría ósea y resulta que ya tiene los huesos un poco debilitados, ¿verdad? No quiere decir que la donación no haya servido, ni tampoco quiere decir que es que la sangre tenga algún problema, ¿verdad? Tal vez lo que al final impida que la persona done, es lo que les decía, preservar la salud de esa persona, porque sea como sea, digamos, cuando la persona dona sangre, pues algo de hierro se va por ahí, ¿verdad? Y la persona tiene que restituirlo. Entonces, esos pacientes que tienen alguna deficiencia en algún mineral, hierro, calcio, ¿verdad? O algo así parecido, pues precisamente no se dejan donar, pero más por preservar la salud de esa persona. Pero en sí, ¿verdad? No hay una contraindicación así específica por osteoporosis en sí. ¿Okay? Ok, perfecto, gracias. Y ya la última consulta. Claro. En caso de un donante O negativo, con el D débil confirmado, negativo, con un fenotipo C mayúscula positivo, esa unidad, lo recomendado sería, bueno, empezando, ¿qué tan frecuente puede suceder eso? Y la unidad recomendado sería transfundir o ser tomada como una O positivo, o se podría transfundir a O negativo. Wow, esa pregunta es interesante. Primero que todo, es raro lo que usted me indica, ¿verdad? Y digamos, en nuestro país, yo he llegado a ver solo una persona con precisamente esa combinación de antígenos que usted me indica, ¿verdad? Justo yo me topé una también la semana pasada y por eso tengo mi duda también. Ok. La salvada, por decirlo así, es que el C mayúscula no es tan inmunogénico, digamos. No es como que automáticamente va a generar el anticuerpo anti-C mayúscula, ¿ok? Ahora, usted se lo administra a la persona O negativo, ¿verdad? Y la persona O negativo, su sistema inmune hace un anti-C mayúscula. Pero como yo le acabo de decir que eso es muy raro en una persona RH negativo, es muy probable que cualquier bolsa de sangre adicional que yo le vaya a poner a ese paciente, ¿verdad? No va a tener el C mayúscula, ¿ok? Entonces, digamos que ese anti-C mayúscula en ese O negativo no es tan terrible, ¿verdad? Porque la grandísima mayoría de personas o RH negativo, ¿verdad? No va a tener el C mayúscula, ¿verdad? Entonces, difícilmente le vamos a volver a poner otra bolsa C mayúscula positiva. Si usted me pregunta a mí, yo la usaría, no tendría problema en usarla en otro paciente RH negativo. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más?
sea, fue una consulta bastante técnica ahí para el resto de la audiencia que está por aquí. Veo una mano levantada, pero usted. Doctor, porque entonces existe anti-D, anti-C y anti-¿qué más? De todo, ¿verdad? Lo que mencionaba aquí la compañera, el C mayúscula, es parte del sistema RH. Son otros antígenos que están en la molécula del RH. Por ejemplo, el 40% de la población costarricense es C mayúscula positivo. Miren qué vacilón, muchachos. Nada más espero no alargar mucho la charla, pero en quién quiere ser millonario, hicieron una pregunta por 400,000 pesos, algo así, ¿verdad? Y a mí me hizo mucha gracia, ¿verdad? Porque el concepto que preguntaron estaba equivocado. La pregunta que hicieron fue, ¿cuál de los siguientes no es un grupo sanguíneo? Entonces pusieron A, B, C y O. La respuesta correcta que dio la persona fue C, ¿verdad? Y se lo tomaron así. Pero en realidad, con esta charla que les estoy contando, la respuesta es equivocada. El grupo O, por ejemplo, es la ausencia del grupo A y el grupo B. No es una molécula que tiene la persona del grupo O, más bien es porque le falta A y porque le falta B. La respuesta correcta a esa pregunta era O, ¿verdad? La molécula del O no existe, ¿verdad? Las personas que somos O es porque nos falta A y porque nos falta B. Entonces, existen, como les decía, 300 y resto de grupos sanguíneos. Está el C mayúscula, el C minúscula, el E mayúscula, el E minúscula. El 98% de la población mundial tiene el E minúscula, por ejemplo. Entonces, todos ustedes que están aquí, tal vez a excepción de alguna persona, es del grupo E minúscula, ¿verdad? Y ahí puedo seguirles mencionando, ¿verdad? Entonces, como les explicaba, todos estos antígenos nosotros los estudiamos a nivel de banco de sangre y nos aseguramos que las personas no porten anticuerpos contra estas otras moléculas. Bien. Sí, inclusive porque yo también soy yo, es una sangre más rala que la AB. Bueno, eso es discutible, ¿verdad? Es discutible. Porque realmente, si vamos a ver, si ustedes me preguntan para qué me sirve saber si soy O, si soy A o si soy B, ¿verdad? No se ha descubierto todavía, digamos, para ponerle con toda seguridad la funcionalidad biológica del grupo A, B o O, ¿verdad? O sea, ¿por qué la naturaleza inventó estos grupos sanguíneos, estas moléculas? ¿Para qué nos sirven? Es probable que en la evolución humana tuviera que ver algo con los patrones de alimentación, ¿verdad? Pero si no existieran las transfusiones sanguíneas y don Carl Steiner no se haya interesado en esto, ¿verdad? Para estudiar las transfusiones de sangre, si no existieran las transfusiones de sangre,